Hola a todos. Hoy quisiera hablar de un tema bastante importante para mí como lector y creo que para muchos de ustedes. Hoy voy a hablar de cuatro editoriales baratas. Las cuatro son mexicanas, aclarando. Y esto derivado de eh, reflexiones y pláticas que he tenido, asimismo como comentarios de ustedes sobre las editoriales, sobre cuáles son para qué leer tal o cual editorial. Y bueno, cuando estamos comenzando a leer, la mayoría de nosotros comenzamos a leer. Hay personas que comienzan ya a una edad, este, pues ya más grandes, a lo mejor a los 30 o 40 años, y ya tienen un poder adquisitivo mejor que el que nosotros tuvimos, o los que están empezando a leer ahorita tienen, cuando empezamos a leer eh, pues jóvenes a los 15, 16, 17, 22, 25 años. ¿Sí? Empezamos a esta edad. eh, Nuestra inquietud por leer es mucha, pero nuestro bolsillo, la verdad, pues no aguanta. Y queremos leer en físico. Aparte, queremos ir construyendo nuestra pequeña biblioteca. Y para lo cual nos damos a la tarea de ir buscando. También sin saber mucho de editoriales, porque cuando empezamos a leer no sabemos mucho de editoriales. Vamos aprendiendo de editoriales conforme va pasando el tiempo, conforme vamos adquiriendo capacidades lectoras, capacidades críticas, capacidades también de compradores, por así decirlo, de observadores de los libros una serie de cuestiones que se nos van facilitando conforme vamos leyendo. Pero en un principio no tenemos dinero, no tenemos conocimiento de editoriales, lo único que tenemos son muchas ganas de leer. Entonces, bueno, dado que tenemos ganas de leer y no tenemos dinero ni conocimiento de editoriales, la mayoría de las veces optamos por comprar libros de editoriales baratas, sobre todo, por nuestras capacidades económicas. ¿Sí? He escuchado personas aquí mismo en internet y también pláticas con personas que conozco que denostan mucho estas editoriales, como si ellos, bueno, no sé a qué se deba, bueno, en algunos sí sé, estas poses literarias que de repente tenemos de grandes conocedores, de despreciadores de lo que en un tiempo nos nutrió como lectores, parece que se les olvida, o se les olvida o lo quieren olvidar, lo bueno que estamos aquí para recordarles de dónde vienen. eh, pero estas personas que dicen, oh, es que yo nada más leo de tal o cual editorial porque esas editoriales no sirven, están muy feas, tienen materiales malos y una serie de cosas que ustedes ya conocerán y que quieren leer puro libro de Alba para leer clásicos, quieren leer puro libro de Alba, aunque muchas de las veces también sueñan con leerlos y nada más opinan, pero la verdad es que se encuentran igual que nosotros, con sus capacidades económicas bastante reducidas, eso sí, con un gran ego y una gran pose de lectores de libros bonitos y caros. Bueno, yo lo voy a decir desde mi punto de vista, desde mi experiencia. Yo comencé leyendo libros de editoriales económicas, como creo que la gran mayoría, y sigo leyéndolos, ¿sí? A pesar de que he tenido la fortuna de poder adquirir una que otra edición de libros de editoriales ya más caras, más prestigiosas o como ustedes quieran decirle, sigo leyendo de libros económicos. Lo sigo haciendo y lo seguiré haciendo. Y mi gratitud para con estas editoriales pues no tiene fin. Gracias a estas editoriales
fue que comencé y que pude ir armando mi pequeña biblioteca. Y bueno, hoy quiero hablar de 4 editoriales que se venden aquí en México. La primera de ellas que quiero hablar, creo que voy a guardar 2 para después, que quiero hablar es esta, Editorial Tomo, conocidísima por todos, conocidísima por el estudiante en dificultades económicas y que quiere leer y que por una cosa o por otra pues no le gusta o no quiere o no puede leer en PDF. Yo respeto mucho a aquellos que les gusta leer en PDF. Yo la verdad no puedo y me canso. Y me canso, esa es la verdad, me canso de leer en la computadora, por eso, o en el celular, peor todavía. Entonces, pues bueno, esta editorial es muy económica. Tengo varios, no piensen que nada más tengo estos 3, tengo varios, tengo muchos. Que ronda los 20, bueno, antes. Ahorita ronda los 30, 40 pesos mexicanos, que es aproximadamente $2. ¿Sí? Y bueno, voy a hablar de Tomo, Editorial Tomo. Todos los estudiantes en México la conocen. Editorial Tomo. Esta editorial, eh, pues a primera vista, sus libros parecen estar bien, el material parece estar bien, aunque debo de reconocer, ahorita voy a hablar de eso, pero sí tiene sus dificultades, siendo sinceros, a pesar de lo mucho que les debamos, siendo sinceros, sí tiene dificultades. ¿Cuál es la dificultad, el mayor pero que yo le pongo a esta editorial? El nulo cuidado, nulo cuidado en la corrección de los textos. Hay faltas de ortografía, hay letras por otras. Creo que ese es el principal problema que tiene Tomo. La calidad de sus libros para el precio que son está bastante buena, diría yo, para el precio que es. He visto libros de anagrama, que no es nada barata, acabárseme mucho más rápido que esta editorial. Ya vendes que truenan y estos se abren fácil y no truenan. ¿Sí? He escuchado a personas decir sobre las traducciones. Ok. Pues claro que utilizan traducciones libres de derecho, básicamente. Traducciones antiguas para no pagarlas, para no, no pagarles a los traductores, básicamente. Pero les recomiendo mucho en estas editoriales económicas estos libros que están en español, como este Niebla. Este libro, al estar en español, no va a tener dificultades de traducción y creo que es una muy buena opción para personas que no tienen dinero, quieren ahorrar un poco. A veces también ocurre que no queremos invertir mucho en un libro, queremos saber si nos llama la atención. Aunque existen personas que dicen que las traducciones les atrofian su gusto por el libro, yo hasta ahorita no he encontrado ningún caso que me haya sucedido. Sí he detectado que unas traducciones son mejores que otras, pero no al grado de decir, oh, ese libro, la traducción me lo arruinó. A mí no me ha pasado. ¿Sí? Que también otro pero que tienen que a veces tienen la letra muy, muy chiquita. Muy, muy chiquita. ¿Sí? Aunque nada comparación con unos que voy a decir ahorita. Bueno. Entonces, mi primera editorial económica que yo considero que a pesar de los peros que pueda tener de los materiales y esto que les decía de la limpieza de las ediciones, pues creo que nos ha servido de mucho, mucho apoyo. Editorial Tomo, no sé si la conocían, que la conozcan. Yo sí los he leído y sí, estoy leyendo. Entonces, no tengo ningún problema en decirlo. ¿Sí?
Ok. La siguiente editorial de la que yo quiero hablar es esta. Dije que iba a hablar de 4, no, son 5 editoriales económicas, baratas, de las que voy a hablar. Si al principio dije 4, una disculpa, son 5. Son 5. La siguiente es esta editorial de época. Digo, perdón, de época. Brincos Diera. Editorial de época es una editorial mexicana. Ahorita dije de Brincos Diera. Brincos Diera, no hay que confundirla con editorial de época, ¿no? Una editorial muy cara española, difícil de encontrar aquí en México, del vuelo del tipo de Alba. De esos niveles estamos hablando, de esa editorial de época. Incluso hay textos mucho más caros todavía que en Alba, pero se dedican, tiene una dedicación por los clásicos muy parecida a la de Alba. Alba sí la ubicamos claramente aquí en México, de época a veces no tanto, pero esta es editorial época, ¿sí? Es una editorial también mexicana, muy económica, y yo tengo varios libros de ella. También aquí nada más tengo estos dos, pero por ahí anda en unas tapas rojas que venían antes. A mí me gustaban esas tapas rojas. Venían pasta dura con tapas rojas. Y ya una sobrecubierta. Estos libros. Y tengo, por ejemplo, por quién doblan las campanas en esta editorial. Bueno, debo de reconocer que esta editorial sí presenta, desde mi punto de vista, un poco de más problemas que la anterior, que Tomo. No reconoce, al igual que Tomo, no reconoce la mayoría de las veces a los traductores. Y sus materiales también son muy sencillos. Por ejemplo, vamos a ver en que no reconoce a ningún traductor ni nada. ¿Sí? Sin embargo, aunque por ejemplo este Doña Perfecta pues es muy conocido, por ejemplo este otro de La Náusea, pocas editoriales económicas la publican. Entonces, sí, esta está en Losada, por ejemplo. En Losada, que Losada publica, si la memoria no me falla, todas las obras de Sartre. Pero, pues sí, en Losada está un poco más cara. Diría yo, comparándola con esta mucho. Esta también es un poquito más cara que Tomo. Creo que Tomo es la más económica de todas. También tengo varios. También presenta el problema también de la limpieza de las ediciones. Muchos errores al momento de que sea una edición cuidada o no. Pero bueno, también es una editorial económica que a mí en lo particular me ha sacado de apuros. La siguiente es archi conocidísima, es esta. ¿Sí? Tengo estos libros aquí, pero también tengo de unos pequeños anteriores, ya de unas ediciones muy, muy antiguas de editores mexicanos. Editores Mexicanos es una editorial ya bastante entrada en años aquí en México. No, la verdad desconozco desde qué año es, pero existe desde que yo me acuerdo como lector. Entonces, eran unos libros como de bolsillo así, y decía, porque muchos de ellos tengo, curiosamente también tengo por ejemplo, las campanas en esta edición, no sé por qué, pero los tengo tanto en época como en esta. Y tengo rojo y negro y algunos otros, pero tenían una letra minúscula, exageradamente pequeña. Aquellos estaban menos, todavía menos cuidados que estos, ¿sí? Estos estos están también, básicamente comparten los mismos problemas que con las dos anteriores. Son editoriales que cuidan muy poco de sus ediciones, muy sucias diría yo en ese sentido, que a veces una letra por otra o cosas así. Estas ediciones en lo particular me gustan de esta editorial porque sí menciona que es edición íntegra y cuando son selecciones también lo menciona estas, porque creo que ya no están saliendo ahorita. Porque también
El problema con ciertas editoriales baratas está en que publican resúmenes por obras íntegras y eso en lo particular a mí me molesta mucho. Tanto en época como en tomo, no me he encontrado con esos resúmenes hasta ahorita, desconozco si existan. Pero, bueno, en tomo sí existen, ya recordé. Tomo publicamos unos libros grandes, de obras donde venía la guerra y la paz, donde venían los hermanos Karamazov, los miserables, y estaban muy delgaditos de esos. ¿Sí? No estoy hablando de unos ya de tamaño más o menos como este, así de grandes, que están bastante gordos y que están en varias obras. Esos, hasta donde yo sé, esos sí están completas las obras, ¿sí? Que son de unos colores así como brillantes, medios llamativos, como que, ¿sí? Aunque no de colores fosforescentes como los bestsellers, que tanto critico. Bueno, sí, pero esos de tomo, esos grandes que había, ya no los publican, que están más grandes, esos sí venían resumidos. Y no decía. Entonces, yo por lo menos agradezco en estas ediciones que sí diga edición íntegra, ¿sí? Como es el caso de Middlemarch. Middlemarch, pues aquí en México, que yo sepa, nada más se consigue en esta que me costó 100 o menos pesos, de 100 pesos, no recuerdo, o en Alba. No sé si se consigue en otra. Entonces, pues yo quería leer Middlemarch y tenía dos opciones. Esta edición de 100 pesos o menos, la verdad no recuerdo cuánto me costó, pero sí me costó menos de 100 pesos, de eso sí estoy seguro. O Alba, que Alba ronda los mil, que Alba ronda los 1000 y tantos pesos. Una disculpa. Que Alba ronda los 1000 y tantos pesos. Entonces, pues bueno, me decanté por esta, obviamente por el precio. Y a pesar de que trae ciertas cuestiones que no me gustan, como que los párrafos vienen muy juntos, muy juntos, pues, pues sí me ayudó. Entonces, pues bueno, eso es ahorita eh, con esta editorial. Más o menos anda también en los precios que estas otras tres editoriales que menciono. En cuanto a las traducciones, esta editorial, yo no sé cómo le hace, pero suele tener muy buenas traducciones. Por ejemplo, he visto La Poética de Aristóteles, tiene la misma traducción que tiene la edición de la UNAM. Esa edición de la UNAM de La Poética de Aristóteles es muy bonita. La de Vaca, se pide Vaca el traductor. Entonces, una muy buena traducción que también se encuentra en esta. No sé por qué, no sé si se la roben, no sé si paguen los derechos, que lo dudo. Pero muchos dicen que se la roban. La verdad, yo no tengo ningún dato sobre eso. Tiene una filial de libros un poco más caros, unos más caros, sí, que es Mirlo. Mirlo pertenece a editores mexicanos, sí, que está teniendo bastante éxito. Pero bueno. Y ahora sí vienen dos editoriales económicas que yo, en lo particular, recomiendo bastante. Dos editoriales económicas que yo en lo particular recomiendo bastante, que se me hacen muy buenas opciones. Y son, primero, es esta. ¿Sí? Es esta editorial Colofón. Colofón, que aparte de ser una editorial, también es una distribuidora. Distribuye aquí ediciones importantísimas. ¿Sí? Aquí en México. Distribuía hasta hace no mucho a Anagrama. Me gustaban los libros hechos por Colofón de Anagrama porque estaban de muy buenos materiales. He encontrado gente, ya ven, que dice que no, que mejor las ediciones españolas y que casi me ofendo porque Colofón maquila los libros de ediciones españolas. A mí sí me gustan, a mí sí me gustan.
y se sienten ultrajados y humillados por esa situación. A mí sí me gustan los libros que hace Colofón. Colofón hace libros de muy buen material. Anagrama se cambió de Colofón a Océano. Océano es la que ahorita lo tiene, y sí puedo decir que los libros que hacía Colofón de Anagrama son mejores que los libros que hace ahorita Océano de Anagrama en cuanto a calidad. Lo de adentro es lo mismo, en cuanto a calidad del libro, pues en cuestión. Entonces, sí le distribuye a Páginas de Espuma, distribuye ¿a quién más? Creo que a Acantilado, distribuye a Herder, distribuye a... Ay, ahorita no recuerdo más, pero son varias. Son varias las editoriales que distribuye esta editorial, que también es distribuidora. Bueno, en cuanto a los libros que ellos editan, pues a mí me gustan mucho. Dan crédito al traductor, ¿sí? Como en este caso, pues sí dan crédito a Borges. Muchos dicen que esta traducción de Borges no les gusta, otros dicen que sí. Aquí está Jorge Luis Borges. Pero bueno, eso ya es de gustos de traducciones. Sus ediciones están muy bien cuidadas. Por ejemplo, tiene el Ulises también en estos verdes, que a mí me gustan mucho. Se leen, yo los leo muy a gusto, muy a gusto, la verdad. Entonces es una editorial, sí es un poco más cara que las otras tres, eso sí, sí es un poco más cara, pero es una editorial que a mí en lo particular sí me gusta. Sus ediciones son limpias en general, no recuerdo haber tenido problema con ellas. Los materiales sí son mejores que las anteriores. Por ejemplo, este ya tengo tiempo con él, y estos miren simplemente con observarlos. En el caso este de Middlemarch, se lo tuve que meter en el celofán porque simplemente el aire se lo estaba comiendo. Y el de Middlemarch es mucho más nuevo que los tres. ¿Sí? Nada más para que se den una idea. Se está volviendo amarillento y quebradizo muy rápido. Y estos no. Entonces, son libros cosidos. Los anteriores no eran cosidos. Estos son cosidos. Aquí está. Bueno, el pequeñito no. Yo creo que por muy pequeño, ¿no? Este de Cartas a un joven poeta, ¿no? Pero estos dos sí. Ya cuando están más gorditos sí son cosidos. Aquí está. Tiene una subdivisión que se llama Axial, que también tengo varios de ellos. Muy buenos. Ya los he mostrado aquí, de esos pequeñitos de los cuentos. Y también tengo algunos de Virginia Woolf publicados por Axial. Muy buenos. Muy reeditables, diría yo. Y bueno, esta es la cuarta editorial económica. Pero si hay una editorial económica que yo recomiendo ampliamente y que todo lector mexicano ha leído, pues casi ya saben a cuál me refiero. Es la editorial económica por antonomasia. Y es la editorial mexicana por antonomasia. Así, económicas, caras, de lujo y todas. Pues bueno, voy a hablar de esta editorial, que ya hice un video sobre ella. Ok. Uno de mis primeros libros, lo recuerdo bien, uno de mis primeros libros que compré, ya hace más de 20 años, como 25 años, fue este. ¿Sí? Este. Fue uno de mis primeros libros. Y todavía lo recuerdo bien, y todavía aquí está. ¿Sí? La Divina Comedia. Y a partir de haber comprado este libro, pues bueno, siempre ha sido ganar, siempre ha sido ganar con Editorial Porrúa. Antes venían así, ¿sí? En doble columna, que muchos es lo que les han objetado, ¿sí? Antes venían así, pero ya tiene algunos años que ya vienen así, ¿sí? Ya vienen en una sola columna. Y bueno, es una editorial económica, es una editorial muy buena. Todos sus libros son cosidos. Varía, no sé por qué, varía el material.
he visto que unos libros son hechos por una, bien aquí al final, siempre, por una imprenta, y otros son hechos por otra. Déjenme ver si no sé por qué, he identificado como dos o tres imprentas que, aquí está, como por ejemplo esta es Penagos, ¿sí? Y esta es de Aldus, que también es una editorial, por cierto. Aldus, que también es una editorial, por cierto, Aldus. Y de otras, este también es de Penagos. Entonces, dependiendo quién se los maquile a Porrúa, varía un poco los materiales. Este es Fuentes Impresores, ¿sí? Entonces, no sé a qué se deba, pero algunos son de diferente imprenta, les digo. O es de otra, Castellanos Impresión. Fíjense, cada uno es de una editorial diferente, es de una editorial, de una imprenta diferente, cada uno de estos que estoy mostrando aquí. Entonces, imagínense, y entonces eso hace que varíe el material que están hechos. Algunos son mejores, algunos no les gustan esas hojas amarillas, a algunos no les gustan estas hojas como grisáceas. Pero en general, si hay una editorial económica que yo recomiendo, es esta. Así. Muchos la denostan porque, bueno, vayan ustedes a saber, complejos de burgueses que de repente tiene la gente, pero no. A mí sí me gusta, tengo muchos de esta editorial, los leo y los seguiré leyendo, y no me cansaré de agradecer la existencia de Editorial Porrúa. Sus ediciones son muy limpias, muy buenas, muy cuidadas con respecto a las otras. De repente sí tienen alguna que otra falla, algún que otro error, sí, pero con respecto a las otras no hay problema. Sus ediciones son ediciones íntegras. Cuando dice que son resúmenes, ¿sí? He dicho que sí, eso se agradece mucho. Sus ediciones son íntegras. Sus traducciones, la mayoría de las veces sí están reconocidas. Eso sí, Porrúa utiliza puras traducciones viejas. Puras traducciones muy, muy viejas. ¿Sí? Muy, muy viejas. Pero ya después hablaré en un video sobre las traducciones y daré mi opinión sobre ese punto. Yo no le veo gran problema. No le veo gran problema. Entonces, son libros cosidos todos, de materiales aceptables a muy buenos, dependiendo, ya lo dije, quién los imprima. Y bueno, creo que esas son todas las editoriales económicas baratas que iba a hablar el día de hoy. 5. Si dije al principio que eran 4, una disculpa, son 5. Entonces, no sé si ustedes las han leído, si las conozcan. Pero bueno, si no, espero sus comentarios, sus opiniones. Todas las opiniones son válidas. Todas. Yo estoy dando mi muy particular y parcial y subjetiva opinión. ¿Sí? Pero yo lo que digo que cuando nos enfrentamos a esta cuestión de que queremos leer, pero el bolsillo nos falla, como acostumbra a ser muy frecuente, pues bueno, están estas ediciones. Y está ya la colección de escritores mexicanos que ya he nombrado y que me gusta mucho también de Porrúa. También muy económicos, muy, muy económicos también. Entonces, bueno, si les ha gustado el video, no olviden suscribirse, no olviden darle un like y nos vemos la próxima y muchas gracias.